Bien, el mensaje del día de hoy se llama Vuelve a ser niño. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Vuelve a ser niño. Y les decía que es un mensaje contradictorio porque hemos estado hablando de la madurez espiritual, de lo que es la madurez espiritual, pero hoy estoy contraponiendo el mensaje. Permítanme caminar este día con ustedes y ver qué quiero decir con que vuelvas a ser niño. Como pastor, yo te pediría que vuelvas a ser niño. Ahora, permítanme a darles un poco de introducción, un poco de fundamento para este mensaje. En Proverbios 22, versículo 6, hay un versículo que es muy famoso. Algunos hasta se lo saben de memoria. ¿Saben de cuál estoy hablando? Sí, ¿cuál es? Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se aparta de él. La NBI me gusta porque dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Me encanta. Me encanta y me disgusta un poco la forma en que la iglesia ha abordado la enseñanza de este pasaje. ¿Por qué me disgusta un poco? No quiero decir que estoy en contra y no estoy diciendo que sea erróneo. Lo que estoy diciendo es que me disgusta porque en la iglesia se nos ha enseñado, instruye al niño en la iglesia y cuando sea viejo no se va a ir de la iglesia. Ahora díganme cuántos de aquí fueron niños de iglesia y luego se fueron de la iglesia y luego regresaron, ¿no? Entonces, ¿se fueron o no de la iglesia? Pues se fueron, ¿no? Y hay unos que ni regresaron. Yo conozco a muchos que se fueron y no volvieron. ¿Por qué pienso que deberíamos de evaluar y de discernir correctamente este mensaje? Por lo que dice, instruye al niño, la versión 60 dice, instruye al niño en su camino. Y esto me dice dos cosas muy intencionales de el escritor que es Salomón. Salomón escribe muy puntual acerca de la niñez y muy puntual acerca de lo que se hace con la niñez. Y no es casualidad, ahora van a ver por qué. Pero me encanta lo que dice Salomón y cómo lo traduce la versión 60, porque literalmente dice, instruye al niño en su camino. No, la Biblia no está diciendo que instruyas al niño en el camino del Señor. De hecho, la NBI lo traduce más correctamente y dice, instruye al niño en el camino correcto. ¿Me entienden? Lo que quiere decir es que hay cosas que solamente se pueden hacer cuando se es niño. Y Salomón es muy intencional con eso. Y hoy la psicología y las ciencias que estudian a los niños lo comprueban. Hay cosas que solamente se pueden hacer y alcanzar cuando eres niño. Cuando rompas la barrera de ser niño, ya no será posible. No es posible. Por eso me encanta la intencionalidad de Salomón. Ahora, ¿qué nos quiere decir la versión 60 cuando instruye al niño en su camino? Bueno, pues que cada niño tiene su propio camino. Y los padres deberían de entender que se forma el camino del niño, de una persona, cuando se es niño. Levanten la mano aquí los que tienen niños entre 0 y 11 años. 11, 12. Hay varios aquí que tienen niños chiquitos. Bueno, escucha eso que te voy a decir. Si tú no aprovechas y haces lo correcto, según Salomón, no yo, según Salomón, si tú no haces lo correcto entre que él tiene 0 y 11 años, cuando él rompa la barrera y parta y camine la adolescencia, será imposible, casi imposible, que él se corrija en cosas que no hiciste en él o en ella. ¿Me entienden? La UNICEF categoriza la niñez de esta forma. La niñez, llamada también infancia, va desde el nacimiento hasta la pubertad. Es decir, el niño, las personas son niños desde que nacen hasta que llegan a la pubertad. Estamos entendiendo que es la adolescencia. Cuando el niño es adolescente empieza
a transformarse, empieza a hablar como monstruo, ya no es niño, ya es adolescente. ¿Me entienden? Y necesitamos entenderlo porque esta parte de la vida es trascendente. Si no se hacen las cosas que se deben de hacer cuando se es niño, el niño tiene altas probabilidades de que cuando sea adulto no pueda ser tan exitoso como uno desea. No estoy diciendo que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero es complicado. ¿Me están entendiendo? Comprende 3 etapas. La UNICEF dice que la niñez comprende 3 etapas. Número 1, la lactancia, desde el nacimiento hasta los 2 años. Yo, su servidor, trabajo en vuelos y nosotros tenemos en categoría a un infante. ¿Qué es un infante? Un niño justamente que va desde los 0 hasta los 1 año, 11 meses. Esos niños pueden volar gratis en avión, no pagan boleto. Pagan impuestos, en México no pagan nada en vuelos nacionales, pero en vuelos internacionales pagan impuestos. O sea, viajan casi gratis. Esos son los infantes. Luego, la primera infancia desde el abandono de la lactancia hasta los 6 años. Y la segunda infancia desde los 6 hasta la pubertad. La pubertad puede llegar a los 11, 12 años. Ahora los niños entran a la pubertad mucho antes, pero hay un momento donde son niños y de repente ya son adolescentes. ¿Queda claro? Y Salomón dice que instruyas al niño mientras tienes oportunidad. ¿Cuándo es el momento de oportunidad de una persona? Cuando es niño. Padres que tienen niños, no pierdan esta oportunidad. No la pierdan. No la desaprovechen. Porque si pierden estas oportunidades, no hay vuelta atrás. No estoy diciendo que es imposible la corrección. Lo que estoy diciendo es que si no alcanzamos a cubrir ciertas cosas cuando se es niño, entonces el niño no puede desarrollarse mejor. Por ejemplo, entre los 1 y los 3, 4 años, el niño debe de aprender quién manda, quién es la autoridad. Porque esto se refuerza desde los 5, 4 hasta los 9. Si el niño no aprendió quién manda en la casa, los niños desobedientes justamente son aquellos que tienen entre 4 hasta los 9 años. Porque se perdió la oportunidad entre los 0 y los 3, 4 de decirle, aquí en la casa mando yo. ¿Y a quién debes de obedecer? Es a mí. Si no enseñamos esas cosas, cuando se es niño, los niños pierden estructura. Un autor, James J. Heckman, el aprendizaje comienza en la infancia, mucho antes de que empiece la educación formal. A mí me impactó esto. El aprendizaje comienza en la infancia, mucho antes de que empiece la educación formal y continúa durante toda la vida. El aprendizaje temprano engendra el aprendizaje posterior y el éxito temprano genera éxito posterior, tal como el fracaso temprano genera el fracaso posterior. Este señor es el premio Nobel en el año 2000 en ciencias económicas, porque el señor estudia el asunto de la inversión en la educación infantil. Y él está seguro de que si no se invierte lo necesario cuando los niños son niños, entonces pierdes muchas oportunidades. Aprovecho para darte este consejo, papá y mamá, que estás aquí, que tienes a un niño. Este es el momento de invertirle en sus clases de movimiento, de coordinación. Llévalo a una escuela de karate, de nado, de lo que sea. ¿Me explico? Si no quieres que tu adolescente cuando sea grande ande tirando todo, ¿has visto esos adolescentes que andan buscando algo y no lo ven por más que lo tienen ahí enfrente? Que tratan de hacer cosas y no coordinan. Bueno, es normal, pero es peor
cuando no se les enseñó de niños, ¿cómo se llama eso? Coordinación motriz, pero ¿cómo le dicen algo de temprana? Estimulación temprana. Porque hay oportunidades y si se pierden las oportunidades, perdemos todo. Escúchame, iglesia, padres que están aquí. Este es el momento de invertir. Si estás considerando en comprarte un Xbox, renuncia al Xbox y cómprale un curso, un buen curso en un gimnasio, un buen curso en una escuela de karate, sácalo a correr, sácalo de la habitación donde está encerrado con el celular. La niñez es el momento donde deberías de quitarle el celular, comprarle un brincolín de esos y órale, vete a brincar ahí. Porque es el momento oportuno de invertir en los niños. ¿Me dicen amén? Bien, entonces, ¿qué quiero decir con que volvamos a ser niños? Quiero consultar con ustedes dos pasajes que parecen contradecirse. Vamos ahí a Mateo 18, versículo 3, por favor. Mateo 18, versículo 3. Mateo 18, versículo 3. Mateo 18, versículo 3 dice así. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cambies y que seas como niño. Y si no cambias, ¿qué pasa? No entras. Qué feo, ¿no? Pero luego Pablo empieza con sus cosas y escribe cosas como estas. En 1 Corintios 13, versículo 11, ¿qué dice? Vamos a leerlo. 1 Corintios 13, versículo 11. Dice así, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a Jesús o le hacemos caso al apóstol Pablo? Pareciera que se contradice que se contradice la Biblia. Jesús por un lado nos llama a ser como niños y por el otro Pablo nos dice, ya, por favor, deja de lloriquear y crece, madura, sé un adulto. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando nos llama a ser como niños? Bueno, permíteme darte una perspectiva con, con todo mi corazón pastoral y ruego que me permitas invitarte a que puedas volver a ser niño. La niñez es un momento crítico de la vida de toda persona, porque la niñez es el tiempo, la temporada de la conexión. Dilo conmigo, la niñez es la temporada de la conexión. ¿De qué conexión? Bueno, de la conexión entre un padre, una madre y un niño. Cuando la conexión es deficiente, entonces se pierde mucho. Algunos de ustedes vienen de familias disfuncionales. ¿Estamos de acuerdo? Yo vengo de una familia disfuncional. Aquí está mi hermano. Y tal vez mi hermano, yo me acuerdo que mi hermano era chiquito y mientras él andaba jugando, yo tenía que ver cosas que no me gustaba ver. Eran momentos cuando se peleaban mis papás. Y eran momentos muy complicados para mí porque yo era el mayor. Y a veces, no lo estoy diciendo para hacer juicio sobre mi papá o mi mamá, entiéndanme. Por eso es importante considerar volver a ser niños. Para mí era complicado ver las peleas de mis papás. Eran traumáticas, traumáticas. En una ocasión, en una temporada, mi mamá dejó de ir a la iglesia. Y estaba tirada en la cama, estaba enferma. Me llamó, me tomó de la mano y me dijo, pídele a Dios por tu mamá. Y cuando hizo eso, yo me dediqué a orar por un año completo, en mi niñez.
por un año completo, pidiendo que mi mamá regresara a la iglesia. Pero no solo eso, también pedía que mis papás se reconciliaran. Era traumático. ¿Y saben qué hacen los niños? Los padres cometen muchos errores. Yo cometo errores de padre espiritual. Los he cometido. Pero los padres cometen errores y un error que cometen a veces es etiquetar a uno al otro como el villano. Y entonces hay un bueno y hay un malo. Y a mí no me tuvieron que ayudar. Yo un día definí que mi papá era el bueno y que mi mamá era la mala. Y en otra temporada de mi vida definí que mi mamá era la buena y que mi papá era el malo. Pero los padres deberían de lograr un equilibrio, de lograr que los hijos tengan una buena conexión con su padre y su madre. Si hay matrimonios aquí que se hayan separado, lo peor que puedes hacer es influenciar al niño para que vea al padre o a la madre como un villano. Y que digas cosas como, por la culpa de tu papá o por la culpa de tu mamá, estamos solos o no tenemos que comer. Si hay padres aquí que se han separado, escúchame. Yo se los he dicho y se los he aconsejado. Los niños no deberían de ser la base del matrimonio. Los niños no deberían de ser la base de la familia. ¿Quiénes deben de ser la base de la familia? La pareja, el matrimonio. Porque si ellos no están bien, no importa que estén juntos, le están preparando el peor escenario a sus hijos. Me quedo contigo solo por mi hijo, solo por mi hija. Esa es la peor decisión que pudieran tomar. Es mejor separarse, pero no perder la conexión. Lo repito, es mejor separarse, pero no perder la conexión. Porque la conexión le dice al niño si es amado, si es aceptado, si es reconocido. Estas cosas aprende el niño chiquito. Y no deberíamos de menospreciar a los niños. A veces menospreciamos, pero no entendemos que es una de las temporadas más críticas. Yo diría que es la más crítica en la vida de una persona, la niñez, porque es donde comprende su valor. ¿Sabes por qué mujercitas, señoritas, son maltratadas en su juventud, en sus noviazgos? ¿Por qué vienen tipos y las tratan mal, las golpean y ellas siguen ahí engendrando relaciones tóxicas? La psicología afirma que el problema fue su conexión cuando eran niñas. Yo les he contado esta historia. En mi pueblito acostumbraba a ir a una panadería. Y quien estaba preparando el pan, el panadero, tenía un niño chiquito. Chiquito, te estoy hablando de 4 o 5 años. Y yo me acuerdo que vi la escena, yo creo que esto fue algo que no sé, no creo que sea casualidad que lo vi, pero una vez fui y el niño tenía como 4 o 5 años y el padre estaba preparando pan y el padre le hablaba a su mujer y le decía, órale, tonta, te pedí que me trajeras esto y no me lo has traído, te voy a dar unas cachetadas. Con otras palabras. Y el niño estaba ahí. Y yo recuerdo que el niño tenía cierto temor. Mi papá está gritando. Bueno, regresé años después a la misma panadería. El niño ya no era niño. Ahora tenía 11, 12, 13 años tal vez. Ahora el niño era el panadero. Y el niño estaba amasando. Y de repente le habla a su mamá. ¿Y cómo crees que le habló? Mamá, eres una tonta, te dije que así no era.
¿Qué aprendió el niño? Lo que vio de pequeño, porque las conexiones siempre son realidad y las conexiones pueden ser positivas o negativas. ¿Me entienden? Por eso a veces es mejor la separación, porque juntos le preparamos un campo de batalla al niño que no es capaz de soportar. Lo que estás haciendo es darle conexiones insanas e inadecuadas. ¿Por qué los jóvenes no estudian y no terminan carreras profesionales? Por lo que se les dijo cuando eran niños. Su conexión les dijo, no eres tan capaz. Por eso, padres que están aquí, que tienen la oportunidad, inviertan en sus hijos, que son niños en este momento. Olvídense de ustedes, renuncien a ustedes, inviértanse en formar en sus pequeños carácter, porque si no les forman carácter hoy, esos niños cuando sean mayores sufrirán las consecuencias de conexiones inadecuadas. ¿Me están entendiendo? Ahora, tenemos que hablar de ti y de mí. Yo tengo que hablar de mi niñez. Yo te estoy abriendo mi corazón y te estoy diciendo las cosas que yo vi en mi niñez. Viví de no sé de qué edad a qué edad, viví en casa ajena. Cuando fui pequeño viví en casa de una de mis abuelas. Luego crecí más y crecí en casa de otra abuela. Luego crecí más y vine a vivir aquí a Ciudad de México. Aquellos que suelen visitar por Santa Marta, Catitla, llegando al metro de Santa Marta, Catitla, llegando hacia en dirección a Santa Marta, del lado izquierdo hay unos edificios de tabique rojo. Ahí viví un año de mi vida. Luego me regresé a vivir a mi pueblo, a la casa de una de mis abuelas. Estuve en 4 primarias diferentes. Estuve en 3 secundarias diferentes. Gracias a Dios estuve en una sola vocacional y en una sola universidad. Pero todos estos cambios en mi vida me sembraron mucha discontinuidad en la mente y yo era muy volátil en la mente. Porque yo tuve muchos cambios cuando era niño, muchos cambios de vivienda, de amigos, de relaciones de todo tipo. Y esas cosas que se sembraron en mí, yo me di cuenta que en mi futuro me estorbaban para llegar a donde yo quería llegar. Para mí fue muy complicado terminar la vocacional, no la terminé en 3 años, la terminé en 5 años. Porque yo era muy inestable, yo no sabía estar establemente. Para mí era estar en un lugar y si no me sentía cómodo, entonces cambiaba de lugar. Por eso un día me prometí a mí mismo, tengo que terminar esta carrera, tengo que terminarla, porque si no la termino, voy a seguir cometiendo los mismos errores que sembré o que mis padres sembraron cuando yo era niño. ¿Me comprenden? Necesitamos entender el daño que hemos recibido en nuestra niñez. ¿Por qué? Por eso Jesús nos llama a ser niños otra vez. Porque lo que no corregiste cuando eras niño, lo que no se te dio cuando eras niño, Jesucristo ha preparado una oportunidad para que lo corrijas. Y por eso te llama y te dice, sé como un niño. Porque si no lo haces, el reino no puede venir sobre ti. Lo que te estoy diciendo es que Jesucristo, a través de su llamado de ser niños otra vez, es que nos está preparando un escenario para sanar, para corregir. Aquellos que de niños fueron violentados sexual o físicamente, el llamado de Jesús es, sé como un niño, yo puedo sanarte. Puedes reconstruirte, puedes salir de donde estás.
¿Me entienden? ¿Me dicen amén? Amén. ¿Les gusta la propuesta? Mira, hoy en día tú tendrías que ir a un psicólogo y pagar como 800,000 pesos en terapias para que te digan, ay, ¿sabes qué? Esto es porque de niña te hicieron esto y esto y esto. Bueno, yo hoy te digo todo claro. Todo lo que eres hoy es porque de niño no te tocó o no me tocó. O no te dieron o no nos dieron. ¿Me estoy explicando? Ya te ahorré toda la terapia del psicólogo que te va a decir el diagnóstico. Ahora te tengo la contrapropuesta. Jesucristo te tiene una puerta abierta y te dice, mira, aquí hay una puerta. Sé niño. Y si entras por ahí, vas a sanar. Vas a reconstruirte. Vas a estar bien. ¿Cuántos quieren entrar por esa puerta? Yo espero que quieran entrar por esa puerta. ¿Me dicen amén? Bien, vamos al libro de Marcos, capítulo 10, por favor. Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Lo primero que quiero decirte esta tarde es, vuelve a ser niño para recibir a Cristo. Dilo conmigo. Necesito volver a ser niño para recibir a Cristo. Mira, recibir a Cristo no solamente es, ay, recibí la salvación, ay, recibí al Señor como mi Salvador. No. Recibir a Cristo es recibir una conexión. ¿Qué dijimos que es lo primero que los niños experimentan cuando son niños? Una conexión. Necesitan una conexión. Los niños requieren de una sana conexión. ¿Qué necesito con Cristo? ¿Qué necesito hacer con Cristo? Recibirlo. ¿Para qué? Para recibir de Él justamente una conexión. ¿Me entienden? Y yo necesito recibir de Cristo. El problema es nuestro corazón adulto que nos dice, sí, pero ¿cuánto cuesta? Sí, pero ¿qué me vas a pedir? Sí, pero ¿de qué se trata? Porque muchos asociamos a Dios con la pérdida, no con la ganancia. ¿Me están entendiendo? Asociamos con Dios, bueno, si me invitas a la iglesia, ¿qué me vas a pedir? Cuando invitamos a la gente, lo primero que nos dicen es, tú me vas a invitar a la iglesia porque quieres que deje de tomar, ya te vi. Tú me invitas a la iglesia porque quieres que deje de decir groserías, ya te descubrí. ¿No? Las esposas, los esposos que traen a su esposo a la iglesia y dicen, ya me trajiste a la iglesia. Algo has de querer. Porque nuestro corazón adulto nos dice que si yo recibo a Cristo, forzosamente tengo que perder algo. Mira, Enrique, ¿me ayudas? Tráetelos todos, por favor. Te va a ayudar, Rubén. ¿Has escuchado de las ratitas de laboratorio? Ponlos aquí.
Hoy no vamos a usar ratitas. Ahí déjalo. Tú necesitas recibir a Cristo como un niño. Dilo conmigo, necesito recibir a Cristo como un niño, no como un adulto. El problema del corazón adulto es que cree que cuando Cristo viene a sus vidas les va a quitar. Quieres quitarme mi dinero, quieres quitarme a mis amigos, quieres quitarme el baile que tanto me gusta, quieres quitarme las chelas que tanto me gustan, quieres quitarme todo. ¿Por qué me acercaría a ti, Cristo? Si lo que quieres es quitarme. Ese es un corazón adulto, pero un corazón de niño experimenta de Cristo una conexión. Toma a cualquier niño que está ahí y dile, te habla el pastor. A cualquiera, al que tú quieras. Ah, uno más chiquito. Ese guárdamelo para después. Esa ya está traspasando la barrera, ya me preocupó. Ven, Mateo. Ay, qué bueno. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Sí? Sí. Sí. Pregunta número 1. ¿Tienes miedo? ¿A qué? Ahorita, aquí, ¿tienes miedo? No, ¿verdad? No. ¿Te sientes tranquilo conmigo? Sí. Fíjate que ayer estaba orando y el Espíritu Santo me habló y me dijo, hay un cereal que le gusta mucho a Mateo, regálaselo. Mira, ¿cuál te gusta? Estos son Fruit Loops, estos son Choco Crispies, estos son Zucaritas y estos son Fruit Loops. ¿Cuáles te gustan? ¿Estos? Son. ¿Te gustan? Ya puedes irte, córrele. ¿Alguno de ustedes vio a Mateo preguntar, aguanta, pastor, ¿cuánto va a costar o qué? ¿Y qué te debo, pastor? ¿Alguien lo vio preguntar eso? ¿Lo vieron con temor? Tú necesitas ser un niño para acercarte a Cristo y recibir la conexión que tanto necesitas. Porque tal vez algunos de ustedes de niños no tuvieron a papá como querrían, o no tuvieron a mamá como querrían. Tienes que saber que, mira, ¿escuchaste la pregunta de parte de Mateo que me dijera, ¿es gratis? Él sabe que es gratis. ¿Sabes cuánto te cuesta la conexión con Cristo? Nada. ¿Sabes a qué distancia estás de conectarte con Cristo? A la concreta distancia de una simple oración en la que tú le digas a Cristo, quiero conectarme contigo. Y es ahí donde tú le puedes preguntar, oye, Cristo, la verdad tengo miedo porque yo pienso que me quieres quitar. Hablemos. ¿Me quieres quitar? Necesitas tener una conexión con Cristo que sea sincera. Acércate a Él. Y si te venden un evangelio
donde te digan que tienes que abandonar tal cosa, que tienes que quitar tal cosa para acercarte a Dios, entonces te están vendiendo un evangelio equivocado, porque el evangelio de Cristo es inicialmente una conexión. Yo no te estoy diciendo que las cosas no van a cambiar en tu vida. ¿Me explico? Yo no estoy diciendo eso. El error es que tú pienses que Jesús viene para quitarte y que quiere conectarse contigo para quitar. Por eso me encanta la frase de Jesús. Dice, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar. Porque el corazón adulto nos obliga a preguntar, ¿y qué costo tiene? ¿Cuánto me va a salir? ¿Qué tengo que abandonar? A veces tenemos que ser brutalmente honestos con Cristo como Pedro. ¿Se acuerdan de su conversación? Pedro, ¿me agapeamas? Oh, Jesús, yo te fileamo, pero no te agapeamo. O sea, me caes bien, eres chido, pero yo no te amo. 3 veces se lo preguntó y 3 veces Pedro contesta, yo te quiero como a un amigo, no te quiero como tú esperas que yo te quiera. Soy honesto contigo. Por eso me encanta la respuesta de Jesús. Le dice, bueno, está bien. Yo valoro tu sinceridad. Vamos, camina conmigo. Esa es la conexión. ¿Me está entendiendo? Recibir a Cristo es hacer una conexión. Necesitamos comprender que recibir a Cristo es una conexión con el Padre. Escuchen esto. El concepto de Dios como Padre no es una frase que se vea o que se lea mucho en el Antiguo Testamento. Una vez me puse a buscar porque yo dije, ¿por qué Jesús nos revela al Padre y por qué yo en el Antiguo Testamento no lo veo? Y encontré que en el Antiguo Testamento sí hay 2 que 3 secciones donde se nos revela a Dios como Padre, pero Cristo nos revela a Dios no como Dios, nos lo revela como Padre. De hecho, cuando Él nos invita y nos enseña a orar, nos dice, ustedes deben de orar así, Padre, Padre. Porque lo que recibes de Cristo es una conexión directa con el Padre. De manera que tú puedes decir y orar. Tú no necesitas orar como, oh Dios del cielo y de la tierra. Oh Santo Supremo, Señor del universo. La palabra que usa Jesús es Abba. Y la palabra del griego Abba, que se traduce como papá, no es papá, es papi. ¿Y sabes qué significa papi o qué representa papi? ¿Qué revela papi? El nivel de conexión. ¿Cuántos le dicen cuando le hablan a su papá o a su mamá, le dicen, oye Madre Santa, Santa Señora que me engendró? ¿Le llaman así? ¿Cómo le dicen? Mamá. Yo a mi papá le decía apá. Oye, pa. A mi mamá le digo ma. ¿Cómo le dicen a sus padres? ¿No? Papi, mami, jefa. Bueno. Porque tenemos un nivel de conexión. ¿Me comprenden? Así es de que tú te deberías de conectar con el Padre. Tienes un Padre. Tienes un Padre. Siempre se los he preguntado. Padres, ¿cuántos de ustedes, si su hijo se equivoca, le quitan la comida? ¿Cuántos le quitarían la ropa? ¿Cuántos le quitarían los zapatos? ¿Le quitarían incluso la comida que más les gusta? No lo hacen, porque los aman. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos va a quitar el cereal que tanto me gusta. Este es mi preferido. Ya no lo puedo comprar porque engordo en 3 horas, pero este es mi preferido. Y yo siempre he valorado
que mi papá me paraba en las mañanas y me decía, ya está el desayuno. Aún después de que yo me hubiera cometido error tras error. Conexión. ¿Me dicen amén? Mateo 18, versículo 2. Vamos ahí, por favor. Mateo 18, versículo 2. Enrique, ¿me ayudarías, por favor, con un agua fría? Mateo 18, versículo 2. Vamos a leer desde el 1 y leemos el 2, ¿vale? Dice así. Gracias. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Versículo 2 dice así. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Vuelve a ser un niño para acercarte a Cristo sin temor. Los niños que son lastimados tienen ciertos comportamientos. Yo busqué en una página que me pareció interesante, que se dedica a la inversión de la educación de niños, y extraje una sección en la que se habla del comportamiento de un niño que ha sido violentado sexual y físicamente. Los comportamientos sexuales inadecuados para su edad, nos referimos al rechazo de las caricias, porque un niño que ha sido lastimado no quiere recibir caricias. Un adulto herido en su niñez no quiere recibir caricias. ¿Y sabes por qué a veces no nos acercamos a Cristo? ¿Por qué no queremos hacer caso a su voz? Porque pensamos que Cristo nos puede lastimar. No, Jesús, tú quieres quitarme y tú lo que quieres es hacerme sufrir. Rechazan los besos, el contacto físico. Se aíslan de las personas en su entorno social. Asimismo, pueden mostrar un miedo inusual hacia una persona o un lugar en particular. Es conveniente saber que, aunque no es lo habitual, pero pueden existir niños asintomáticos, es decir, niños que aparentemente no muestran signos evidentes de maltrato y que sí están siendo sometidos a una situación de abuso. Es decir, hay niños que revelan que son maltratados y otros que no. Y nosotros a veces, el hecho de acercarnos a Cristo nos dificulta porque pensamos que Cristo nos va a lastimar. Y a mí me encanta la escena. Cristo está frente a sus discípulos y él ubica a un niño y le dice, ven. ¿Por qué? Porque un niño puede tener la seguridad de quién lo va a lastimar. Pero si tú te acercas a Cristo, puedes tener la seguridad de que Cristo no te va a lastimar. Échate otro. Chiquito. No, el que sea, pero los grandes ya están. No, chiquita. ¿Sí? Ven, Mateo. Córrele. Córrele, amigo. Eso. ¿Ven cómo brinca Mateo?
Brinca otra vez. Brincamos a la 3. 1, 2, 3. Eso. ¿Por qué creen que Mateo venga conmigo sin ningún temor? Miren, hay lugares, escuchen, hay lugares sociales donde los niños tienen temor a ser expuestos, pero la iglesia no debería ser un lugar así. ¿Cuál cereal te gusta, amigo? ¿Choco Crispies, Zucaritas o Fruit Loops? Eso. Creo que debí de haber traído puros Fruit Loops. Ya puedes irte, córrele. Lo que construye a un adulto son las conexiones que tiene en su niñez. Desafortunadamente, algunas de esas conexiones los lastiman y los violentan. Padres que abandonan a sus hijos les quitan la conexión. Aunque se separen, deberían de mantener la conexión. Los hijos necesitan mucho más una conexión que un regalo de parte de su padre. Padres que están aquí, si te estás preocupando porque qué le vas a dar el 24 y el 6 de enero y el día del niño y el día de su cumpleaños y estás pensando en prepararle el mejor regalo, yo te recomendaría y te aconsejaría que tengas un día completo con él, que tengas conexión. Porque la conexión es lo que construye a un niño. Es el momento adecuado para decirle, ¿cómo te ha ido? No es el momento para criticar, ¿por qué eres un burro en la escuela? Es el momento para preguntarle, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Lo puedes hacer mejor. Conexión. Los niños necesitan conexión. Y si tú no tuviste una conexión, si fuiste lastimado cuando eras niño, escucha la voz de Cristo que te dice, ven, puedes venir tranquilo, estar conmigo y que las demás personas te vean. Ni ellos te van a lastimar, ni yo te voy a lastimar. Iglesia, ten la garantía de que Cristo no te va a lastimar, pero recíbelo como un niño. ¿Me dices amén? Él no te va a lastimar, Él te va a cuidar. Y luego Jesús hizo algo extraño, que pareciera no adecuado para el niño. Mira, el texto dice, llamó al niño y lo puso en medio de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Lo expuso. ¿Qué hizo Jesús? Lo expuso. ¿Qué hizo Jesús? Lo expuso, llamó a un niño, el niño no tuvo temor, vino y les dijo, miren, aquel que sea como este niño, tan humilde como este niño, puede recibir el reino de los cielos. El problema de nosotros es que hemos pensado que lo que quiere Dios con mi vida es exponerme. Les he enseñado sobre el don profético. Y les he dicho que el don profético no es para exponer a los demás. Porque uno de los temores de la iglesia cuando decimos, uy, viene el profeta Manzano el próximo 22 de mayo. No se lo pierdan. Es en serio, viene el 22. Va a venir el profeta Manzano. Y muchos a veces no quieren pasar a orar porque piensan que el apóstol va a decir, ayer 3 de la mañana, ¿qué estabas viendo en el celular? Porque piensan que lo que Dios quiere es exponer tu maldad y tu pecado. Y nos olvidamos de lo que a Jesús le gusta exponer. Lean conmigo el pasaje. Versículo 3. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Tráete otro niño.
¿Qué talento tiene tu hija? ¿Te gusta bailar? ¿Sí? No. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Mariel. Mariel. ¿Cuántos años tienes, Mariel? 4 años. ¿Y qué te gusta hacer? Jugar. ¿Te gusta jugar? ¡Ay! ¿Y a qué te gusta jugar? A saltar. ¿A saltar? ¡Ay, qué bien! ¿Te gusta si damos 3 saltos fuertes? ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Denle un aplauso, por favor. Mariel, ¿cuál te gusta? ¿Choco Crispies, Zucaritas o Choco Crispies? ¿Estos? Eso. Ten. Córrele, ve a tu clase. Di eso conmigo. Necesito ser un niño para exponerme a Cristo. No nos queremos exponer a Cristo. No queremos decirle lo que nos duele, lo que no nos gusta. Te he hablado estos días sobre los salmos que los teólogos tienen dificultad para catalogar. Hay una sección de los salmos que dicen frases como esta: y a mis enemigos, Señor, rómpele los dientes, que se lo coman los perros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han querido orar así? Oh, Señor, que se la lleve el tren de las 6 de la mañana, te lo suplico. Oh, Señor, que el perro del vecino la muerda y que la muerda profundo. ¿Sabes que estos salmos fueron difíciles de catalogar por las oraciones que contienen? ¿Por qué? Porque estos salmos contienen oraciones que vienen de lo más profundo, pero del más sincero sentir de una persona. ¿Sabías tú que al Espíritu Santo sí le puedes decir esas cosas? Podrías exponerte y decirle, Señor, uy, Señor, cuánto la odio. Se cree la muy en la iglesia. ¿Qué problema? Esas cosas sí se las puede decir por 2 razones. Número 1, cuando tú sacas tu basura, porque eso es basura, pero es tu basura y mi basura. Dirían por ahí, saqué 6, pero es mi 6, ¿no? Todos tenemos basura en el corazón. Y la primera razón por la que tú puedes decirle al Señor es porque si tú se la dices a otra persona, a la otra persona la vas a contaminar. Porque las personas son contaminables de lo que escuchan de nuestro corazón. Dilo conmigo, las personas son contaminables. Por eso es un error que los padres saquen con los hijos lo que sienten por la mamá o por el papá, porque contaminan al... Y entonces el niño dice, ¡ay, qué mala es mi mamá cuando le dijo esto a mi papá! El niño ni se enteró, pero se enteró porque tú fuiste chismoso. ¿Me están entendiendo? El corazón de las personas es contaminable. Pero ¿sabes qué tiene el corazón del Espíritu Santo? Que el corazón del Espíritu Santo no es contaminable. Tú le puedes tirar toda tu basura y él va a decir, vente, hablemos de tu basura. Porque el Espíritu Santo no es contaminable. Y si tú le sacas tu basura al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es contaminable. No lo puedes contaminar. De forma que yo necesito saber que puedo exponerme a Cristo. Jesús está exhibiendo a un niño, pero debemos de considerar lo que en realidad está haciendo y lo pone de ejemplo. Dentro de la iglesia de Cristo hemos desarrollado una práctica que parece espiritual, pero no lo es.
y es la de exponer y condenar a los que tienen equivocaciones en su vida. Ahora, no endulcemos a Jesús. Jesús sí expuso a los malvados. ¿Me explico? Pero hay momentos para eso. Pero Jesús siempre hace las cosas en secreto y entre su círculo. De manera que si Jesús te va a corregir, lo hará seguramente en secreto. O alguien de aquí quiere que venga el profeta Manzano y diga, ayer a las 3 de la tarde te estabas peleando con tal y le dijiste tal y le dijiste, ¿alguien quiere ser expuesto de esa manera? Pues no, ¿por qué? Porque causa vergüenza. Y Jesucristo no desea avergonzarte. Así es de que le puedes sacar tu basura al Señor. Algunos me han dicho, es que yo creo que el Señor no me va a querer escuchar esto, se va a enojar conmigo. Ay, por favor. Por favor. Consideremos en serio a Cristo y consideremos en serio a Dios. ¿Tú crees que se va a enojar en serio? No se va a enojar. Necesito tener un corazón de niño para acercarme a Él. Y quisiera, antes de terminar este mensaje con el último punto, considerar una... ¿Cuántos niños me faltan? Chiquitos. Sí, no me va a alcanzar para todos, desafortunadamente. ¿Uno? Échamelo. Nosotros deberíamos de tener cuidado de aquellos que se acercan a Cristo. Mateo 18, versículos del 5 al 7, dice así: y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquellos que los ocasionan. Vente. ¿Cuál te gusta? Ay, luego eres de las mías. Espérame. Escúchenme. Ella es una niña especial. Y si alguno de ustedes la maltrata, se las va a ver conmigo. ¿Me entienden? Ustedes no la conocen. No conocen su historia. Si alguno de ustedes la ofende, yo te voy a regañar. ¿Me entiendes? Córrele. Ella tiene una historia especial. Y nos dio mucho gusto recibirla. Porque creemos que Astrid tiene un corazón de niña para recibir a Cristo. Porque lo único que quiere en la semana, ¿qué es? Mamá. Solo quiere venir a la iglesia. Pero si alguno de nosotros la lastima, ¿sabes qué va a hacer Astrid? No querrá venir. Y no será culpa de ella. Será culpa de alguno de nosotros. Por eso los niños deben de ser cuidados. Y la iglesia debe de proveer el entorno adecuado para ellos. ¿Me dicen amén? Terminamos con este pasaje, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. ¿Me ayudas al piano, Dan, por favor? Hoy tenemos Kleenex. Santas lágrimas.
En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, hay un versículo raro, extraño. Tuve que leer 3 comentarios para poder comprender un poco de este pasaje. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. ¿Lo leen conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Otra vez, todos juntos. 1, 2, 3. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Está extraño, ¿no? Pablo dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia. Está complicado. Así es de que fui a explorar el pasaje y resulta que Pablo usa 2 palabras para niño. La primera, no sean niños en su modo de pensar. Pablo está usando la palabra niño que se refiere a un niño que tiene más de 3 años. Más de 3 años. O sea, un niño que está en su segunda y tercera infancia según la UNICEF. Y luego dice, sean niños en cuanto a malicia. Y parece que Pablo nos está invitando a tener malicia, pero no es así. La segunda palabra que está usando Pablo es una palabra que se traduce como bebé. Así es de que podríamos leer este pasaje de la siguiente forma. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean como bebés en cuanto a la malicia. ¿Un bebé tiene malicia? Lo que está diciendo Pablo es, deberías de abandonar tu malicia. Mira, una cosa que es difícil para un niño es el crecimiento. Y un niño debe tener un corazón que está dispuesto y disponible para crecer. Dilo conmigo, necesito ser un niño que entiende que debe de crecer. El crecimiento es lo más duro para los niños. Los sacas de su zona de confort y les dices, hoy te vas a la escuela y te voy a levantar a tal hora, y cuando lo quieres levantar, él no quiere. Por eso los papás tienen que usar técnicas. La técnica de mi mamá me encantaba. Ella se paraba temprano y entonces yo escuchaba, arriba Juan, ya cantó el gallito. Y entonces yo tenía que despertarme rápido y decirle, ay no mamá, es muy tempranito. Pero me despertaba y me decía, tienes que ir a la escuela. Y ser niños es bueno, es divertido. ¿Están de acuerdo conmigo? Solo comes, juegas, duermes, te acuestas, juegas, duermes, ves tele. Es divertidísimo ser niños. ¿Están de acuerdo conmigo? Y necesitamos corazón para acercarnos a Cristo. Pero iglesia, necesitamos tener un corazón de niño que entiende que debe de crecer, madurar. Y el niño debe de saber preparar su corazón para el crecimiento. ¿Me entienden? Necesito preparar mi corazón para el crecimiento, porque Dios desea que yo crezca. Vuelve a ser niño. Ten la fe, la confianza para acercarte a Él. No te va a lastimar, no te va a traicionar, Él no lo va a hacer. Deja que sane tu corazón de niño, pero si piensas que Dios va a seguir consecuentando tu corazón y tus berrinches de niño que haces a esta edad, discúlpame, pero Cristo desea que crezcas, que madures. ¿Han escuchado el síndrome de Peter Pan? Es para los hombres que no quieren crecer.
que no quieren abrazar la responsabilidad de un trabajo, de una carrera profesional, de cuidar a una mujer, de cuidar a hijos. Hombres que tienen un síndrome, que no quieren abrazar la responsabilidad. Mujeres solteras que están aquí, escúchenme, esos no valen la pena. No estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que se van a ir al infierno, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que si buscas algo bueno, busca un hombre que quiera crecer, que quiera madurar. ¿Sabes por qué? Porque la contraparte es el síndrome de Wendy. La mujer que tiene que cuidar a un hombre que no quiere crecer. Y es triste ver a mujeres esforzándose cuando los hombres no quieren responder a su responsabilidad. Prefieren comprarse un Xbox que comprarle una pantalla a su esposa. Prefieren comprarse unos tenis caros que traer la comida a casa. Prefieren usar ropa costosa que comprarle ropa a su esposa. Y hay miserables que prefieren vestirse bien, pero no vestir a sus hijos. Invierten en ellos, pero no en aquellos que dependen de ellos mismos. Y si quiero ser niño, si quiero regresar a Cristo como un niño, necesito entender que requiero un corazón para crecer. Dios te ha llamado a crecer, iglesia. A que seas como un niño para recibirlo, para abrazarlo, para hacer la conexión. Él no te va a quitar, no te va a lastimar. Ten la confianza. Lo que hará Cristo será sanarte, restaurarte. Y tiene preparado para ti lo mejor. Pero crece y dale un corazón que requiere de crecer. ¿Me dicen amén? Los últimos dos son hermanos, ¿no? Bueno, tráetelos, rápido. Vénganse acá. ¿Cuántos años tienes? 8, 10. Uy, ya vas a salir de la primaria. ¿Cuánto te falta? 2 años para salir, ¿y a ti? 3. Sí. ¿Y qué sientes de que vas a ir a la secundaria pronto? Muy feliz. ¿Tú? Nervioso. Nervioso. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Y el corazón del niño no sabe qué va a pasar, pero sabe que tiene que crecer. Es para los dos. Gracias. Sí. Ponte de pie, iglesia, vamos a dar gracias al Señor.